In Berlins bunten Strassen hatte Jonas die Wahrheit geweit in neuen Wegen geschlagen. Seine Freundschaft mit Stefan und die Unterstützung der LGBT-Community gaben ihm die Kraft, sich von den Erwartungen seiner Vergangenheit zu befreien. Die Konsequenzen waren durch die Hoffnung auf ein authentisches Leben trug IHN weiter. Die Geschichte von Jonas und Stefan zeigte, dass Mut zur Wahrheit das größte Geschenk ist. Jonas und Stefan spazierten durch den Tiergarten, die Lichter der Stadt glitzerten in der Spree. Jonas erzählte, wie es war, sich von den Erwartungen zu lösen, die IHN solange gefangen gehalten hatten. Sprach von den Jahren, in denen seine Gefühle unterdrückt hatte, anderen zu gefallen. Doch fühlte sich befreit, als hatte eine Maske abgelegt. Stefan orte zu un Schluck vor, an Veranstaltungen der LGBT-Community teilzunehmen. Jonas zu zeigen, dass nicht allein sei. Jonas stimmt zu, sie verbrachten einen Abend in Kreuzberg, inmitten von Fanen und fröhlicher Menschen. Jonas traf Menschen, die seine Reise verstanden, fand in der Community Hall. Jonas sprach von seiner gefundenen Leidenschaft für Fotografie, mit der die Freiheit Berlins empfangen wollte. Erzählte, wie die Stadt durch die Linse seiner Kamera sah, wie els Bild eine Geschichte von Veranderung erzählte. Beschrieb, wie die Strassen, die Menschen, die Lichter fotografierte, die Energie der Stadt festzuhalten. Stefan erzählte von seinen Plänen, seine Werkstatt zu erweitern, mehr Menschen mit seiner Arbeit zu erreichen. Sprach von den Autos, die restaurierte, wie jede Maschine eine Geschichte trug, die es war, bewahrt zu werden. Jonas orte zu fühlte sich inspiriert von Stefan Singabe. Eines kerten sie an den sie in Brandenburg zurück, wo es begonnen hatte. Sie esas und lagten über die Erinnerung an den Unfall, der Jonas, Auto an jenem Schicksalhaften Tag zum Stillstand gebracht hatte. Jonas gestand, dass damals nicht geglaubt habe, dass zu Fall so viel verandern konnte. Stefan antwortete, dass es die Wahrheit war, die sie zusammengebracht habe. Jonas sagte, du hast mir gesagt, dass ich den Mut finden kann. Stefan nickte und sagte, dass Jonas ihm die Kraft gegeben habe, an die Freiheit zu glauben. Jonas und Stefan besuchten Workshops, wo Jonas Menschen traf, die ihm halfen, seinen Platz zu finden. Lernte Menschen kennen, die an liche Wege gegangen waren, die verstanden, es bedeutete, sich selbst zu akzeptieren. Stellte seine Fotos in einer kleinen Galerie in Schöneberg, und die Besucher waren beeindruckt von der Tiefe seiner Bilder. Stefan baute sein Geschäft aus, nahm neue Projekte an und arbeitete an einem alten Mercedes, der ihm besonders am Herzen lag. Sie unterstützten sich gegenseitig, feierten die Erfolge des anderen. Jonas sprach eines Abends davon, wie dankbar für Stefan sei. Stefan antwortete, dass Jonas ihm gesagt habe, dass Likeit versetzen konnte. Die Stadt pulsierte Sierum, ein Symbol für ihre neue Reise. Jonas dachte an die Momente, in denen Zweifel hatte, an die Nächte, in denen die Angst IHN fast überwältigt hatte. Durch die Unterstützung der Community und Stefans Freundschaft hatten ihm die Kraft gegeben, weiter zu gehen. Erinnerte sich an die Spaziergänge durch Berlin, an die Gespräche am Langberg-Kanal, an die Momente, in denen die Stadt durch seine Kamera gesehen hatte. Jetzt Bild, das machte, war ein Beweis für seine Veränderung, für den Mut, den gefunden hatte. Die Geschichte von Jonas und Stefan endete nicht mitten im Marchen, sondern mitten Wahrheit, Freiheit vor der Mut, und Likeit hat ihren Preis. Berlin, mit seinen offenen Straßen, war der Ort, an dem sie sich selbst fanden einander. Ihre Freundschaft war ein Triumph des Mutes, der sie für immer veranderte. Jonas wusste, dass der Weg nicht leicht gewesen war, aber fühlte sich lebendig, frei und endlich im Einklang mit sich selbst. Die Stadt, mit ihrer Energie, war sein neues Zuhause, und war bereit, die nächsten Kapitel seiner Geschichte zu schreiben. Después de aquella noche, Martín intentó convencerse de que todo había sido una casualidad. Pero los silencios comenzaron a pesar, las miradas se volvieron frecuentes, y lo que no se decía entre ellos empezó a hablar por sí solo. Martín pasó los días siguientes buscando razones lógicas para lo que había ocurrido. Tal vez Julián simplemente estaba en el lugar correcto en el momento justo. Tal vez su madre realmente había pedido que lo cuidara. Tal vez era solo un hombre amable. Pero una parte de él no lo creía. Intentó concentrarse en sus estudios, evitar distracciones. Pero al cruzar la calle, siempre miraba hacia la casa de enfrente. La figura de Julián ya no era un misterio lejano. Ahora era una presencia constante, silenciosa,
cargada de significado. A veces, él lo encontraba parado junto a su coche patrulla, simplemente mirando al horizonte. Otras veces, sentado frente a su puerta, tomando algo en silencio, como si no esperara nada, pero lo supiera todo. Martín notó que sus pasos se hacían más lentos al pasar frente a esa casa. No era miedo, tampoco curiosidad. Era una incomodidad familiar, como si su cuerpo reconociera algo que su mente aún no podía nombrar. Un viernes, mientras limpiaba el garaje con la puerta abierta, Julián cruzó la calle. No dijo mucho. Preguntó cómo iban sus clases, si sus padres ya habían vuelto de Granada. Martín respondió con monosílabos. Pero esa breve conversación lo dejó inquieto todo el fin de semana. ¿Por qué se acercaba ahora? ¿Por qué no podía dejar de pensar en lo que no se dijo? Los días siguientes, comenzaron a cruzarse con más frecuencia. Encuentros breves. Frases sueltas. Comentarios triviales sobre el clima o la universidad. Pero en cada uno, había una tensión que crecía. Una tensión que nadie mencionaba, pero que se instalaba como una tercera persona entre ellos. Martín decidió contarle todo a Lorena. Se vieron en una cafetería y le relató cada detalle, la fiesta, la lluvia, el coche patrulla, la conversación frente a su casa. Ella lo miró en silencio durante un largo rato, y luego le dijo algo que lo descolocó. Le preguntó si estaba sintiendo algo. No miedo. Algo más profundo. Martín no supo qué contestar. Había intentado evitar esa pregunta incluso en su propia mente. Pero ahora estaba ahí, delante de él. No respondió. Solo desvió la mirada. Días después, al volver de la universidad, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Al abrirlo, encontró una nota escrita a mano. A veces, cuidar de alguien es solo una excusa para no alejarse. Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme. No había firma, pero no hacía falta. Su corazón se aceleró. Guardó la nota sin decir nada a nadie. Esa noche no durmió. Los encuentros se volvieron más frecuentes, pero siempre breves. Julián parecía saber cuándo Martín salía a caminar, cuando volvía de clases, cuando pasaba por la plaza. Siempre aparecía cerca, nunca demasiado cerca, pero lo suficiente para que Martín lo notara. No era una persecución. Era algo más sutil. Como si intentara estar disponible, pero sin invadir. Un sábado por la tarde, lo encontró en la biblioteca del barrio. Estaba solo, revisando unos libros viejos. Martín no pudo evitar acercarse. Le preguntó qué buscaba. Julián respondió sin mirarlo, con voz baja, que a veces los libros ayudan a entender lo que uno no puede decir en voz alta. Esa frase quedó resonando en su cabeza. Desde entonces, Martín comenzó a notar otras cosas. Como Julián evitaba mirarlo directamente cuando estaban muy cerca. Como sus manos temblaban levemente al encender un cigarrillo. Como parecía tener palabras guardadas que nunca soltaba. Un día, mientras caminaba por el parque, Martín lo vio sentado en un banco. Dudó, pero finalmente se acercó. Hablaron del clima, de la universidad, de tonterías. Pero al levantarse para irse, Julián dijo algo inesperado, que a veces uno protege a alguien para no tener que enfrentarse a sí mismo. Martín no supo cómo responder. Se despidió rápido y caminó de regreso a casa, con el pecho apretado. Las semanas pasaron. La tensión crecía, pero ninguno de los dos daba el paso que ambos intuían. Era como si el tiempo se hubiera congelado en una espera interminable. Hasta que llegó una noche diferente. Martín volvía de estudiar con Lorena. Estaban por despedirse cuando ella le dijo algo con tono serio, que lo notaba distinto, que estaba más distraído, más ausente. Que si había algo que necesitaba decir, debía hacerlo. Porque no decir nada también es una forma de perderse. Martín no respondió. Pero esa noche decidió hacer algo. Se quedó frente a la ventana de su habitación, mirando hacia la calle. La casa de enfrente estaba en penumbra. Pero entonces, vio una luz encenderse en una habitación del segundo piso. Era Julián. Estaba solo. De pie. Mirando hacia la calle también. No cruzaron palabras. No hubo gestos. Solo miradas a través del cristal. Y en ese silencio, Martín entendió que lo que fuera que había entre ellos ya no era posible ignorar. A veces, proteger a alguien es solo una forma cobarde de no decir la verdad.
Y la verdad ya no se sostenía entre los silencios. Después de aquella noche frente a la ventana, Martín empezó a ver todo con otros ojos. Las calles que antes recorría sin pensar, ahora parecían caminos que lo llevaban inevitablemente a un punto sin retorno. No importaba cuánto intentara negar lo que sentía, había algo dentro que pedía ser comprendido, algo que latía con fuerza cada vez que veía a Julián, aunque fuera desde la distancia. Durante días no hubo señales. Julián no apareció, ni en la calle, ni en los lugares habituales. Martín sentía una mezcla de alivio y frustración. Esperaba cruzarlo, pero al mismo tiempo temía hacerlo. Esa ambigüedad lo desgastaba. Lorena lo notaba cada vez más distante. En clase, ya no participaba como antes. Durante los almuerzos, se quedaba mirando al vacío, perdido en pensamientos que no compartía. Un día, ella le preguntó directamente si estaba involucrado con alguien. Él negó, pero su expresión lo delató. Lorena, sin insistir, le dijo que cuando uno empieza a mentirse a sí mismo, es solo cuestión de tiempo antes de romperse. Ese mismo día, al volver a casa, encontró otro sobre bajo la puerta. Esta vez contenía una sola frase: cuando quieras hablar de verdad, estaré donde siempre. No hacía falta más. Martín salió sin pensarlo demasiado. Cruzó la calle con pasos decididos y tocó la puerta. Nadie respondió. Esperó. A punto de irse, escuchó la cerradura girar. Julián abrió y se hizo a un lado, sin decir palabra. Martín entró. No fue una conversación larga. No fue una conversación fácil. Durante varios minutos, no se dijeron nada. Luego, Julián comenzó a hablar. Contó que llevaba años con una vida en pausa, atrapado en decisiones que no eran suyas. Que lo que sentía era confuso, inesperado, pero imposible de ignorar. Que no quería hacer daño, ni cruzar límites, pero tampoco podía seguir fingiendo. Martín escuchó en silencio. No respondió con palabras, pero su forma de quedarse, de no levantarse ni irse, fue suficiente. Esa tarde no pasó nada más. Solo dos personas sentadas en la misma habitación, intentando entender lo que los unía. Después de aquel encuentro, las cosas cambiaron. Comenzaron a verse con más frecuencia, aunque siempre en lugares alejados, discretos. A veces en bibliotecas pequeñas, otras en cafeterías poco transitadas. Ninguno quería llamar la atención. Ninguno sabía si lo que hacían estaba bien. Solo sabían que necesitaban hacerlo. Martín empezó a llevar una doble vida. En la universidad, todo parecía normal. En casa, sus padres ya habían regresado y no sospechaban nada. Pero dentro de él, cada día era una lucha entre el deseo de dejarse llevar y el miedo a lo que podía pasar si todo salía a la luz. Un día, mientras caminaban por un sendero apartado del parque, Julián le dijo que pensaba pedir el traslado de comisaría. Que no podía seguir viviendo al otro lado de la calle, sintiendo lo que sentía, sin hacer nada. Martín no supo cómo tomarlo. Parte de él lo entendía. Otra parte temía perder esa cercanía, por más difícil que fuera. Días después, en una reunión familiar, su madre hizo un comentario al pasar, que Julián había sido siempre muy educado, que años atrás había ayudado con un problema de seguridad en la zona. Martín la miró sorprendido. Su madre hablaba de él con respeto, sin saber que era la misma persona que ahora lo desvelaba cada noche. El conflicto comenzó a intensificarse. Una tarde, mientras barría el patio, Julián apareció del otro lado del muro. No dijo nada, solo lo observó. Martín se sintió atrapado entre la rutina y lo que sentía. Se acercó. Hablaron poco. Julián le dijo que estaba cansado. Que no quería seguir escondiéndose. Que no sabía cuánto más podía sostener esa situación. Martín no respondió. Pero esa misma noche, se quedó mirando su reflejo en el espejo durante largos minutos. Por primera vez, se preguntó en voz alta si era feliz. Y no supo qué contestar. Al día siguiente, en la universidad, todo estalló. Mientras estaba con Lorena, un compañero hizo un comentario inocente, que lo habían visto varias veces con un policía del barrio. Nada directo, pero lo suficiente para despertar sospechas. Martín intentó disimular, pero el temblor en sus manos lo traicionó. Lorena lo llevó aparte. Le pidió la verdad. Él se la dio. Contó todo. No en detalles, pero sí con sinceridad. Le dijo que no sabía cómo había pasado. Que no estaba seguro de qué nombre darle.
pero que no podía seguir fingiendo que no sentía nada. Lorena lo escuchó, lo abrazó, y le pidió que tuviera cuidado. No por prejuicio, sino por el daño que puede hacer una historia mal contada. Esa noche, Martín salió a caminar. Pasó por delante de la casa de Julián. Todas las luces estaban apagadas. Pensó en tocar, pero no lo hizo. Siguió caminando, con la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Lo que no se dice, a veces, grita más fuerte que cualquier palabra. Cuando una historia se guarda demasiado tiempo en la sombra, termina por salir a la luz de la forma más ruidosa. Y eso fue lo que pasó en la calle Velázquez. Todo comenzó con una mirada demasiado larga en el momento menos indicado. Martín se encontraba limpiando la entrada del garaje cuando Julián se acercó para entregarle unos documentos que, supuestamente, pertenecían a su padre. Era solo un pretexto. Habían pasado días sin verse, y la tensión contenida se sentía en cada gesto, en cada palabra no dicha. Fue apenas un instante. Un segundo en el que ambos bajaron la guardia. Una vecina los observó desde su ventana. Una mujer mayor, conocida por no dejar pasar ni un detalle. No necesitó pruebas ni confesiones. Le bastó ese breve contacto visual entre ellos para armar su propia versión de los hechos. Y no tardó en contarla a todo el vecindario. Esa misma tarde, la calma del barrio se rompió. Murmullos en los supermercados, conversaciones apagadas entre vecinos, miradas que ya no disimulaban la curiosidad ni el juicio. La noticia se expandió como una mancha de tinta. Nadie lo dijo directamente, pero todos sabían. O creían saber. Martín lo notó enseguida. El saludo que antes recibía de los vecinos se volvió una simple inclinación de cabeza. Algunos cruzaban la acera para no pasar cerca. Otros lo observaban desde lejos, con ese tipo de expresión que mezcla sorpresa con desconfianza. Pero lo peor aún no había llegado. A la mañana siguiente, Julián ya no estaba en su casa. La puerta permanecía cerrada. Las persianas, bajadas. Durante todo el día no se vio movimiento. Hasta que, al anochecer, una escena inesperada sacudió el barrio. La esposa de Julián lanzó al suelo varias bolsas con ropa, documentos, objetos personales. Gritaba sin contener la rabia. Algunos vecinos se acercaron, otros observaron desde lejos. Martín, desde su habitación, lo vio todo. No hubo explicaciones públicas. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier acusación. En casa, sus padres también se enteraron. No por él, sino por otros. La conversación fue corta pero intensa. El padre, indignado, exigió saber si era cierto. La madre, visiblemente afectada, no encontraba palabras. Martín no negó nada. Solo bajó la mirada. Esa noche, le prohibieron salir, al menos por un tiempo. Dijeron que lo hacían por su bien, pero él sabía que era por vergüenza. Las horas pasaban lentas. Martín repasaba cada momento, cada palabra, intentando encontrar en qué punto exacto todo se desmoronó. ¿Fue el error de bajar la guardia? ¿La decisión de no alejarse a tiempo? ¿O simplemente era inevitable que, tarde o temprano, la verdad saliera a flote? Julián no volvió. Durante días, la casa permaneció vacía. Martín intentó llamarlo, escribirle. No hubo respuesta. Finalmente, su número dejó de estar disponible. Las redes sociales, cerradas. Su presencia, borrada. El vacío que dejó era profundo. Pero no era solo la ausencia física. Era la falta de cierre, de una palabra final. Era la herida abierta de una historia que quedó suspendida, sin desenlace. Lorena fue la única que se mantuvo cerca. Lo visitaba, lo escuchaba, intentaba ayudarlo a encontrar una forma de seguir. Le decía que a veces la vida nos pone en situaciones sin manual, donde solo queda resistir. Que el amor, cuando es verdadero, no siempre se da en el momento correcto, pero eso no lo hace menos real. Martín intentaba salir adelante. Terminó sus estudios con esfuerzo. Comenzó a buscar empleo. Se mudó al centro, lejos de la calle Velázquez, lejos de los susurros, los recuerdos y las miradas. Cada objeto que guardaba de esa etapa fue empaquetado o regalado. No por olvido, sino por necesidad. Durante los primeros meses en su nuevo piso, se obligó a crear una rutina. Despertar temprano, salir a caminar, mantener la mente ocupada.
Pero en algunos momentos, cuando el día se apagaba y el ruido de la ciudad se hacía más lejano, volvía esa imagen, la figura de Julián de pie junto a su coche, o sentado en la biblioteca, o cruzando la calle sin decir palabra. No sabía si lo extrañaba o si solo extrañaba la intensidad de lo que vivieron. Pero lo que sí sabía es que nada había sido mentira. Aunque se hubiera terminado mal. Aunque hubiera dejado heridas. Y aunque no lo decía en voz alta, aún lo esperaba. Muy dentro, en ese lugar al que solo uno mismo tiene acceso. Porque hay historias que, por más que se interrumpan, nunca terminan del todo. Los encuentros más importantes no siempre terminan con abrazos ni finales felices. A veces, solo dejan una cicatriz que, con el tiempo, se vuelve parte de lo que uno es. Martín había aprendido a vivir con el silencio. La ausencia de Julián ya no dolía como antes. Se había convertido en una sombra con la que convivía cada día, una historia que no necesitaba ser contada en voz alta para saber que había existido. Pasaron 2 años. Martín vivía solo en el centro, en un piso pequeño pero suficiente. Había terminado la universidad, tenía un trabajo estable y una rutina organizada. Se mantenía ocupado, salía poco, hablaba de lo justo. Ya no miraba constantemente por la ventana. Ya no esperaba respuestas. Pero ciertas heridas no cicatrizan por completo. Solo se vuelven más silenciosas. Un sábado por la mañana, salió temprano a comprar pan. Era uno de esos días grises en los que el mundo parece ir más despacio. Entró en la panadería del barrio, pidió lo de siempre, y se quedó esperando. No prestaba demasiada atención, hasta que una voz a su lado lo obligó a girar. Fue como un golpe seco en el pecho. Julián. El mismo rostro, pero distinto. Más cansado. Más sereno. Sin uniforme. Sin sombra. Solo él. No hubo palabras apresuradas ni reacciones exageradas. Solo una pausa larga, una mirada cargada de todo lo que no se dijo durante 2 años. La panadera entregó el pedido. Martín pagó. Julián también. Salieron casi al mismo tiempo. En la acera, él fue quien habló primero. No con un saludo, sino con una frase simple, que nunca se había ido del todo. Dijo que se fue para no hacerle daño. Que intentó desaparecer de su vida porque creía que era lo correcto. Que lo observó de lejos, que supo de su graduación, de su mudanza, de sus pequeños pasos hacia adelante. Nunca se acercó, por respeto, por miedo, por amor. Pero siempre estuvo. Martín lo escuchó sin decir nada. En algún punto, dejó de sentir rencor. Las palabras que tanto había esperado ya no dolían. Ahora eran un bálsamo inesperado. Caminaron juntos hasta la esquina. Allí, Julián se detuvo. Dijo que no quería volver a alterar su vida. Que si prefería, se marcharía de nuevo, sin dejar rastro. Esta vez, para siempre. Martín lo miró por un momento. Recordó todo. Lo bueno, lo malo, lo incierto. Y entonces entendió que el dolor que había sentido no venía solo de la pérdida, sino de la falta de elección. Ahora, al fin, tenía una. Le pidió que lo acompañara a casa. No hubo confesiones. No hubo promesas. Solo 2 personas caminando en silencio hacia un lugar donde, quizás, pudieran comenzar de nuevo. Esa tarde, conversaron durante horas. Julián habló de todo lo que había cambiado en su vida, que dejó la policía, que vivió en otras ciudades, que buscó entenderse. Martín le contó cómo fue reconstruirse después de la caída, cómo había aprendido a reconocerse sin vergüenza. No hicieron planes. No discutieron el pasado. Solo se escucharon. Con el paso de las semanas, se vieron algunas veces más. Sin esconderse, pero sin apurarse. Las heridas no desaparecieron, pero dejaron de doler. Lo que había entre ellos ya no era un secreto ni una carga. Era una posibilidad. Y eso bastaba. Martín comprendió que no todas las historias necesitan etiquetas. Algunas solo necesitan tiempo. Espacio. Verdad. Nunca volvió a vivir en la calle Velázquez. Nunca volvió a ser el mismo de antes. Pero entendió que aquel capítulo que tanto dolor le había causado también fue el que le mostró quién era. Y lo más importante, que merecía vivir con dignidad, sin esconderse, sin culpa. Porque incluso lo que comienza como un error, puede transformarse en una verdad que libera.